Y ese es el área espiritual. Nosotros no teníamos vida espiritual. Hasta que tomaste la decisión de arrepentirte de tus pecados. Y aquí sucede el hermoso milagro de la vida con Dios y de la gracia de Dios. Y es que Él nos representó, por lo tanto, hoy está a la diestra del Padre, y al unirte por la fe a Cristo, Cristo está unido al Padre, por lo tanto tú estás en el Padre. En ese momento el Espíritu Santo vino a tu vida y resucitaste. Y tuviste vida. Y ahora tienes esa vida espiritual. Esa vida espiritual fluye a través del espíritu humano. Pablo decía, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La raíz de nuestra vida está en Dios. Y de allí fluye la vida a todo nuestro ser. Por eso cada vez que nosotros buscamos en una comunión profunda a Dios, no solamente en la oración para resolver problemas, sino en la oración de comunión profunda con Él, de introspección, de callar la mente, de buscarlo en la profundidad de la oración. Sucede algo maravilloso. Tu alma vuelve al diseño original, porque el diseño original era el árbol de la vida, no el árbol de la razón, el intelecto, la deducción, la suposición, sino el diseño original era la vida en Cristo, el árbol de la vida. Cuando sucede eso, ¿sabes? Tu vida se llena de las características de Dios. Hasta el punto que la Biblia dice que lo que empiezas a manifestar hacia afuera es fruto del Espíritu en ti. No fruto tuyo por creer en Dios, sino fruto del Espíritu dentro tuyo. Y habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Y entonces el apóstol Pablo decía, y nosotros no miramos las cosas que se ven, decía Pablo, sino lo que no se ve, porque lo que no se ve, y ahí usaba una palabra preciosa, ¿no? Muy difícil de entender para la mente humana. Y él decía, son eternas, porque Dios es eterno. Dios no es temporal. El alma humana es temporal. El alma humana tiene tiempo pasado, el alma humana tiene el tiempo futuro, pero Dios es eterno. Y cuando nosotros entramos en esa comunión profunda y tu ser se llena de eternidad, tu visión de la vida es muy diferente. No, la fe cambia, porque sabes que Dios está presente en todos los momentos de la historia de la humanidad, pero no transcurriendo Él en la historia, sino que Él es el eterno presente. Por eso te decía, hoy Dios está viendo mi nacimiento, hoy Dios está viendo este momento, y Dios hoy está en mi funeral. Entonces te das cuenta que el futuro existe para nosotros, pero no para Dios. Y cuando tú tienes esa comunión profunda con Dios, te das cuenta que Él tiene el control de todo lo que va a venir. Y que si Dios habló, Dios lo hará. Por eso te decía el otro día, Dios te libere de la temporalidad del alma. Te haga vivir en lo eterno. Pídanselo a Dios. Díganle, Señor, quiero vivir las cosas desde este punto de vista. Porque nosotros vamos a tener en la vida situaciones conflictivas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo vencí al mundo, dijo Jesús, ¿no? Y por eso yo te decía el otro día, tengamos mucho cuidado, porque lo que nos viene en el futuro, conflictos, situaciones de vida, nosotros lo asumimos como un problema. Pero no todos los conflictos tienen que ser un problema. Problema es toda situación que merece una resolución. Y no todos los conflictos de la vida los vas a resolver tú. Así que no son tu problema. Mira, el miércoles pasado yo estaba aquí atendiendo a una persona, estuvimos hablando, orando, y me llamaron diciéndome que desde el ambulatorio de Huetor Vega se llevaban en ambulancia a Lili al hospital, al PTS, ¿no? Tuvo una insuficiencia respiratoria y cardíaca, ¿no? Otra vez volvió la sombra del corazón, ¿no? De aquellos antiguos problemas cardíacos que Lili tenía. Entonces, yo llegué al hospital antes que ella, y luego cuando llegó ella estuvimos hablando ahí con los médicos, automáticamente. No era nuestro problema ya, era problema de ellos. Ellos comenzaron a hablar entre ellos, ¿qué hacemos? Debemos hacer esto, démosle tal medicación, hagamos esta placa, hagamos aquello, hagamos aquí, hagamos allá. Nosotros simplemente nos dejamos llevar. Nosotros teníamos un conflicto y que era muy peligroso porque podría haber muerto también. Teníamos un conflicto, claro que sí, pero no era un problema para nosotros. El problema era de ellos. Ellos eran los encargados de resolverlo.
tienes que pensar un poquito si lo que tú has asumido como un problema para tu vida es tuyo o es de Dios. Y eso es porque no tenemos fe. Porque vemos la vida desde la temporalidad del alma, no desde la eternidad de Dios. En Dios ya está resuelto. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Por eso necesitamos ver las cosas como Dios las ve. ¿Y saben en qué se refleja esto en la práctica? En el carácter. En el carácter. Mira, yo quiero hablarte hoy de esto. Quiero hablarte acerca de la vida en el espíritu, la vida en la carne, que venimos hablando en este tiempo, pero de algo que es muy recurrente en la Biblia. Y es que Dios, y era una oración del apóstol Pablo, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Mira, un día llega Jesús a un lugar y había un ciego, Bartimeo, y hijo de Timeo, ¿no? Bartimeo significa eso, hijo de Timeo. Entonces llega Jesús, en arameo, ¿no? Llega Jesús y el hombre dice que era ciego de nacimiento. Yo ayer le comentaba esto a los hermanos ahí en Valderrubio. Era ciego de nacimiento este hombre. ¿Qué imagen tenía en su mente? ¿Cómo eran las imágenes que él tenía? Tú sabes que nosotros lo que vemos es el reflejo de la luz en los objetos. Eso pasa a través de nuestros ojos, ¿no? Por un sistema muy intrincado, por los nervios ópticos, y aquí atrás se forma la imagen. Y la imagen que nosotros formamos es la imagen del reflejo de la luz en los objetos. Si en algún punto entre la retina y la parte del cerebro que forma la imagen hay un daño, no se va a formar la imagen. Ahora bien, nosotros podemos formar imágenes también por otros medios. Por ejemplo, si tú te imaginas algo, te formas una imagen. ¿No? Yo pinto, ¿no? Pinto un cuadro, por ejemplo, y a veces lo que yo pinto no es exactamente lo que se está viendo, sino lo que yo quiero ver ahí, ¿no? Porque nosotros formamos esa imagen. Bartimeo nunca había visto. Todo lo que él tenía eran imágenes en su mente basadas en la suposición. Él nunca había visto el mar de Galilea. Nunca había visto los muros del templo, los muros de Jerusalén. Nunca había visto el templo de Jerusalén. La gente se lo describía. Tendría como 40 y tantos años Bartimeo. Él nunca había visto esto. Pero él se movía por la suposición. Supongo. Podría hablarte de un día soleado porque suponía cómo era un día soleado. Suponía cómo eran los muros. Suponía cómo era el mar de Galilea. Pero nunca lo vio. Nunca lo vio. Era solo suposición porque el pobre hombre había sido ciego de nacimiento. Un día viene Jesús y le devuelve la vista. Y resulta que ahora él ve. Ya no es una suposición, es la realidad. Amén, ¿lo entiendes a esto, verdad? Por eso el apóstol Pablo decía que Dios nos abra los ojos del entendimiento. Hay algo que a mí me preocupa mucho y de verdad os lo digo algo. Os digo, bueno, yo soy muy pasional, muy paz, ¿no? Muy altamente sensible en muchas cosas. ¿Sí? Entonces yo a veces me conflictúo mucho con las reacciones emocionales de la gente. Bueno, yo vivo mucho de la vida, bueno, no es algo de que esté bien o esté mal, ¿no? Naces así y ya está, ¿no? Entonces, pertenezco a esos grupos de personas que por ahí pillan las emociones y otros no se dan cuenta, ¿no? Entonces, enseguida me doy cuenta si estás bien o estás mal, no por discernimiento, sino porque creciste así, ¿no? Entonces, a mí me afecta mucho esto. Y yo muchas veces percibo emociones en la gente. Y una de las cosas que a mí me ha frustrado a lo largo de la vida es ver cómo el cristianismo, en un gran porcentaje, vive de la suposición, no de lo que realmente han visto de Dios. La fe está basada en lo que suponen de Dios. Y yo aplaudo eso porque realmente es un gran esfuerzo. Pero no necesariamente vas a ver lo correcto. Y en esa suposición el diablo nos engaña mucho porque la suposición tiene que ver solo con el alma, no con el espíritu. El alma, otra vez, ¿te acuerdas? Es intelecto, emociones y voluntad. Las emociones son impulsos. El intelecto procesa la información, saca conclusiones. Y la voluntad es una decisión. Son decisiones.
Esos tres elementos son independientes y trabajan juntos. Pero cuando se superponen hay un desorden en el alma. Entonces, cuando las emociones mueven tus pensamientos y no los puedes controlar, hay un problema. Entonces la voluntad no puede ser usada eficazmente. El problema está en nosotros. La Biblia dice que la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y cuando tú lees todos esos héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11, te das cuenta que son personas que por la fe movieron sus vidas a hacer algo sin ver nada. O sea que ellos no se basaban en una imaginación de las cosas, sino en una convicción profunda de que esas cosas existían. La Biblia dice que la fe es convicción y es certeza. Por lo tanto, te lo vuelvo a decir, el problema de muchos cristianos es que necesitamos que Dios nos abra los ojos del entendimiento, como decía el apóstol Pablo. Y esto es algo espiritual. La vida cristiana no se basa en el conocimiento intelectual. La vida cristiana se basa en la revelación espiritual. Si el Espíritu Santo no lo revela, no entendemos nada. Nada. Y de eso es lo que te quiero hablar hoy. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Ven lo que les decía? Hay una fe. Ahora, no necesariamente esa fe nace de una revelación. Dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Era maravillosa esta iglesia. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo decía, estoy agradecido a esta iglesia. Le agradezco a Dios porque sois una iglesia preciosa, decía Pablo. Tenéis fe, os amáis, ¿no? Es algo maravilloso. Dice, pido a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, mira esto, os dé espíritu. Y aquí no está hablando de espíritu en tanto a Espíritu Santo, está hablando de espíritu en tanto a condición del ánimo, a actitud. Y dice Pablo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en conocerlo a Él. Jesús un día dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Revelar significa quitar un velo, abrir una cortina, sacar a la luz lo que está escondido. Entonces dice, en el conocimiento de Él, y aquí viene lo maravilloso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Habla de una luz que no viene del exterior y que tampoco es una capacidad humana, porque el entendimiento es una facultad del alma. Es parte de la razón, es parte del intelecto, como lo es el mundo emocional y como es la voluntad. Entonces, si dice aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es porque el entendimiento humano en ese aspecto no tiene luz. Por lo tanto, esa luz no es propia del humano, no es propia de la capacidad humana, no es propia del intelecto humano, no es propia de la capacidad emocional del ser humano, sino que es, evidentemente, es la luz de Dios, porque Pablo dice, es más, yo ahora dentro de un ratito te voy a hablar de lo que Jesús enseñó sobre esto. Entonces Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Esperanza es un estado de ánimo, es una alegría anticipada por la seguridad de que lo que esperas va a llegar. Por lo tanto, Pablo dice, le pido a Dios que vivan con una alegría innata, constante, profunda, porque tienen la seguridad que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer aquí, pero sobre todo después de la muerte, decía Pablo. Él nos ha prometido algo y esa promesa se ha transformado en una alegría anticipada en nosotros, porque sabemos que así será, ¿no? Entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que tengan esperanza. Parte de nuestra ceguera y de nuestra suposición sobre la vida es lo que nos quita la esperanza, porque anula nuestra fe. No está basada en el poder eterno de un Dios eterno, como te dije recién, en el cual no existe la temporalidad. La temporalidad está en el alma humana, pero no en Dios. Dios es un eterno presente. Por lo tanto, si Él lo prometió es porque Él ya lo hizo. En Él ya están hechas todas las cosas.
Y Pablo decía, pero es que si no se nos abren los ojos de nuestra mente nos traiciona, porque la mente humana es heredera, a menos que sea redimida, de la mente de Adán. Una mente que buscó el conocimiento sin Dios. Excluyó a Dios de la ecuación. Entonces dice, para que tengan esperanza, para que entiendan cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos. Nosotros somos herederos de algo. Saben, la Biblia dice que algún día cuando llegues al cielo se te dará algo que parece ser que es nuestra herencia. Y Jesús dijo allí a Juan en Apocalipsis, serán coronados con la corona de la vida. Lo que está diciendo Jesús es, serán coronados de vida. La vida es la existencia plena del ser. No es una corona de oro perecedero, es vida, es vitalidad. No es inanición, no es muerte, no es extinción. Es todo lo contrario. La vida procrea, la vida se desarrolla, la vida es la existencia. La vida sueña, la vida crece. Entonces, nosotros somos herederos de vida. Esta es la herencia de los santos, dice la Biblia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero no existencia biológica, sino vida en todo el ser, espiritual, emocional, intelectual, física. Jesús dijo, para que tengan vida en abundancia. Y aquí Pablo decía, que puedan entender cuán grande es esa herencia sobre vosotros. Un matrimonio se muere porque algo se murió dentro nuestro. La relación con mi hija se muere porque algo se muere o en ella o en mí. La muerte, la muerte innata en el ser humano lleva siempre a que el ser humano esté peleando por su propia vida, en lugar de entregarse a la cruz y que viva Cristo en él. Pero esa muerte que yo defiendo, esa vida que yo defiendo, en realidad es muerte. Porque es la vida de mi carne, vida entre comillas. Y la Biblia dice que el que vive conforme a eso muere, pero el que vive conforme al Espíritu tiene vida. Entonces una relación entre nosotros se va a morir cuando uno de los dos se está muriendo. Es probable que uno se haya muerto, pero si el otro no ha muerto, la relación no se muere. De hecho, todos tenemos vida eterna hoy y tenemos comunión con Cristo, porque aunque estábamos muertos, Cristo vivía. Y Él fue el que nos dio vida a nosotros. Pablo decía, le pido a Dios que les abra los ojos del entendimiento para que se den cuenta, les decía, que lo que tenéis es muy poco todavía. Miren que es ponderable, dijo Pablo. Doy gracias a Dios por vosotros, pero aún así necesitáis que se os abran los ojos. No tenéis ni idea lo que vais a ver cuando se os abran los ojos, conforme a la revelación del Espíritu en vuestras vidas. Entonces yo veo esto y digo, Señor, quiero vivir así. Pero no, lo mismo que me están diciendo amén, sigan diciéndomelo más adelante, ¿vale? Porque en realidad no te voy a hablar solo de abrir los ojos a las bendiciones, sino abrir los ojos a la carne que nos está matando, al pecado que nos está matando, al orgullo que me destruye y me separa de Dios, que me impide la vida, a los jirones de carne que todavía siguen colgando en un velo que ya se rasgó. Por eso, las riquezas de la gloria. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Bueno, estas palabras grandilocuentes de la Biblia Reina Valera, ¿no? Significa literalmente, cuán grande es este poder que excede cualquier tipo de expectativa humana. Es un poder que va más allá de lo imaginable. ¿Cuál la suficiente, dice, grandeza de su poder con los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Bueno, por eso necesitamos mire, hay una fe que va envuelta en todo esto, nace de ella, Él mismo la genera, de la esperanza, esa riqueza de la gloria, ese poder que supera los límites imaginables. Pero todo esto nace por revelación espiritual. Pablo decía, le doy gracias a Dios por vuestra fe, le doy gracias a Dios por todo lo que tenéis, pero sin embargo luego dice, le pido a Dios que os abra los ojos del entendimiento para que viváis de otra manera.
Te hablo de estos ojos del entendimiento, del alma, que se revela al alma como espíritu, según Pablo, como un espíritu, una condición que hace a una persona sabia y una persona con revelación en el conocimiento. Pero en el conocimiento de la persona de Cristo, conocerlo a Él, conocerlo a Él. Yo he tenido que estudiar mucho en mi vida. He tenido que estudiar porque me gustó y estudié, ¿no? Física, diseño, un montón de cosas he estudiado. Luego tuve que estudiar teología y sufrí estudiando griego y me dolía la cabeza cada vez que tenía que leer algo. Sufrí con eso. Pero todo eso está en el alma. Todo eso es parte de mi mente. Me di cuenta cómo puedo desarrollar conexiones neuronales aún ahora que soy viejo. Y me encantan los desafíos a mi mente. Me encanta hacer juegos en el móvil, el ordenador que llevan a mi mente. Y me gusta una cosa que se lo digo a los chicos cuando ensayan y tienen que aprender un instrumento de cero. Cómo les duele la cabeza. Eso es una buena señal. Tu cerebro está generando conexiones neuronales en ese momento. Mañana te va a costar un poco menos, pasado un poco menos, y va a llegar un momento que es como conducir. Lo haces automáticamente, ¿no? Ya no lo piensas, como andar en bicicleta, ¿no? Esto es algo maravilloso. Sin embargo, aún con el maravilloso diseño que es el alma humana, la mente y el mundo de las emociones, tú tienes la capacidad de transmitir emociones, interpretarlas, reconocerlas. Sabes que estás enfadado, sabes que estás alegre. Es más, tenemos la capacidad de ver venir la emoción. Decimos, esto me va a poner mal. Tenemos la capacidad de transmitirlas, expresarlas, hasta cantarlas y hasta interpretarlas solo con una melodía transmitimos una emoción. Fijaros qué potencial tiene el alma humana. La capacidad que tenemos aún para aprender cuando tenga 70 años, 80 años o 90 años. Mi suegro tenía 92 años y él me decía, qué maravilloso es esto, Dani. Dios todavía me sigue enseñando cosas y dentro de unas semanas me voy a ir con él, me decía. Pero él me sigue enseñando. ¿Cómo puede ser que un viejo como yo, decía él, todavía puede seguir aprendiendo? Gloria a Dios, el alma humana tiene una capacidad tremenda, pero está muerta espiritualmente. Y muchos aspectos de la vida, aún el hombre y la mujer más inteligente, pueden llegar a arruinarlo y traer muerte. Entonces, necesitamos en primer lugar, como te dije hace un tiempo atrás, invertir el diseño del alma, volver al diseño original, invertir el alma al diseño original de Dios. Por eso ese conglomerado maravilloso que es mundo emocional, con todas las emociones que conocemos, tanto las emociones básicas, simples, como el temor, la ira, ¿no? La alegría, hasta las más complejas o las más compuestas, una emoción tan compleja como es el amor, ¿no? Todo eso es el mundo de las emociones. Cada emoción libera un montón de sentimientos que ahí permanecen en el tiempo dándote vuelta en la cabeza, pero también eres pensamiento, eres intelecto. Y cuando todo esto no se ordena, nosotros le llamamos entrar en bucle, ¿no? Y también tenemos esa voluntad que te dije recién, que Dios nos la dio para que pudiéramos decidir. Pero esa alma humana maravillosa por sí misma no tiene capacidad para tener comunión con Dios, porque un día la cortó, la desechó, nunca la tuvo, porque allí en el Edén, Adán decidió elegir ser como Dios, caminar paralelo a Dios. No dijo, no quiero que Dios exista, no dijo eso. Él dijo, voy a ser como Él, o sea, Dios está, yo también, somos amigos. Por eso a veces cuando la gente dice, Jesús es mi mejor amigo, bueno, amén. ¿Y qué más? Porque si es solo tu mejor amigo, no ha salido de la mente de Adán. Adán dijo, Dios y yo vamos a ser amigos. Yo voy a tomar mis decisiones, voy a hacer lo que quiera. Soy como Él, somos amigos. Es más, de vez en cuando le voy a decir, Dios, creo que te estás equivocando en esto. Creo que a mi hijo deberías hacer esto. Si no lo haces tú, Señor, estoy una semana, voy a ir a hablar yo con él. Eso lo hacemos mucho los cristianos. Bueno, hay algunas caritas que me dicen, aquí estoy, ¿no? Bueno, entonces, no tiene la capacidad para tener comunión con Dios. Necesitamos, y esta fue la maravillosa iniciativa de Dios. Adán pecó, Dios aparece en el Edén y dice, ¿dónde estás, Adán? A partir de ahí comienza todo este plan maravilloso hasta la venida del Mesías. Él mismo se hace hombre para representar a los hombres y envía su Espíritu Santo.
Entonces, esto es algo maravilloso. Dios un día tomó la iniciativa también. Tú te acercaste, pero Él te estuvo buscando. Entonces, el ser humano necesita comunión con Dios que solamente la puede obtener a través de Cristo para poder desarrollar la fe que te hablé recién, esa fe que nos fortalece, que nos da esperanza, para vivir en esa forma abundante. Mira, antes de seguir, quiero hacerte unos comentarios muy rápidos, espero que así sean, ¿vale? La gente que está por primera vez no sabe lo que ha caído, ¿no? Yo digo, ya termino. Bueno, no es mentira, es suposición de mi alma, ¿vale? Bueno, el alma humana, sus emociones, su mente, ay, qué difícil es, ¿no? Yo te dije recién, son independientes, pero no son tan independientes. Qué difícil es saber si pienso porque siento porque pienso, ¿no? Pero bueno, estos son mis dramas existenciales siempre. Pero el alma humana, escuchen, porfa, el alma humana supone, el alma deduce, el alma anhela. Si eres muy amplio en tu capacidad de inteligencia y comunicación emocional, tú vas a percibir rápido emociones en la gente, rápido tu mente se va a acomodar a ello y vas a comenzar a suponer. Este está mal, ¿eh? Este se enfadó. Mi hija viene a casa, algo le ha pasado. El alma humana supone. El alma humana se proyecta hacia el futuro en base a la suposición y muchas veces la suposición está basada en la experiencia. Conforme a lo que viví, supongo lo que me puede acontecer. Y no vivo el presente, ¿vale? Bueno, eso ya lo prediqué antes. Por eso tenemos que entender esto. El alma humana razona también en base a las experiencias. A la experiencia. ¿No? Yo que soy muy de lo natural, de mis hierbas, de mi medicina natural, de mis cosas, me pone mal cuando leo un producto que yo sé que a mí me hace bien, un producto, una hierba, algo que no que fumo, ¿vale? Sino que una infusión, ¿vale? Mis cataplasmas, mis aceites que fabrico ahí, ¿no? Para hacer mis ungüentos y todo lo demás. Bueno, cuando hago todo eso y ando por ahí por el campo recogiendo plantas, siempre alguna cosita, siempre yo llevo un bolsito. Mira, esto es bueno para esto es bueno, ¿no? Bueno, la pastora de Ana me dice el druida, pero no soy un druida, ¿vale? Bueno, entonces, ¿saben qué me pone mal cuando leo algo que yo sé, que lo hemos vivido, que te desinflama, que te quita un catarro y te dice, no está científicamente comprobado? Y siempre me enfado lo mismo, porque no queréis comprobarlo, porque queréis vender pastillas. Pero si metierais esto en un laboratorio, seguramente comprobaríais que sí puede tener. Es más, lo sabéis porque lo sacáis de ahí. Y precisamente los químicos que tiene esa planta son los que tú has desarrollado para producir lo mismo. Pero como en la farmacia te lo van a vender y el otro está ahí porque te lo ha puesto Dios, pues. Y yo aquí haciendo apología de intrusismo médico y farmacéutico. Bueno, no, es una broma. Bueno. Porque el alma humana, si no lo experimentó, no lo cree. Le cuesta al alma humana, porque el alma humana no es eterna. El alma humana está sujeta a la temporalidad. Por lo tanto, te va a costar creer que suceda algo que nunca viste. Por eso, los seres humanos, lamentablemente los cristianos, vivimos mucho de la suposición, pero sobre todo vivimos mucho de la ley de las probabilidades. Entonces, por eso nos encanta escuchar testimonios. Entonces, si tú tienes una enfermedad, alguien te va a mandar un testimonio. Mira, a esta persona tuvo tu enfermedad y Dios la sanó. Y entonces otro te manda, tuvo esta enfermedad su hijo y Dios lo sanó. Entonces tú, amén. Cuanto más sanados haya, más esperanza tengo. Eso no es fe. Y nos encanta en las iglesias que cuenten y cuenten testimonios para alimentar nuestra fe. Eso alimenta nuestra esperanza, pero la fe no viene por ahí. La fe viene por oír la palabra de Dios. No estoy en contra de los testimonios. Pero ojo con cambiar probabilidades con testimonios, porque mañana te puede pasar lo de Abraham, que Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, y la Biblia dice que no había nadie que hubiera resucitado antes de Isaac, y Hebreos dice, y Abraham creyó que Dios era poderoso para resucitarlo, aunque nunca hubiera resucitado a nadie. O sea que aunque tenga 0 probabilidades, Dios aún así lo puede hacer.
Y puedo tener el 100% de probabilidades, pero si Dios ha decidido que siga todavía un poquito más en el horno, voy a seguir en el horno. El alma humana vive suponiendo. Por eso el alma emocionalmente siente, percibe. Las emociones, te dije recién, son impulsos, son reacciones. Saben que las emociones tienen dos funciones básicas, pero hay más funciones. Y una de esas funciones es adaptarnos. Por lo tanto, me ayuda a adaptarme a la situación, me ayuda a resignarme, me ayuda a pelear. La emoción lo que hace es condicionarme, pero por otro lado, la emoción cumple otra función, que es la de comunicar emocionalmente. Entonces, o sea, comunicar lo que yo siento, comunicarlo emocionalmente, para que otros sepan cómo estoy. Estoy triste, ¿no? Puse triste a toda la familia, lo comuniqué, ¿no? O estoy feliz, ¿no? Desde pequeñitos, sobre todo pasa mucho con las niñas, por lo menos yo porque tuve 3 hijas, ¿no? Las niñas pequeñitas ponen una carita, para que tú le dices, ¿qué te pasa? Estoy triste, ¿no? Bueno, ya lo lograste. Tu emoción me comunicó a mí algo. Bueno, la función de tu emoción ya ha resultado. Te has comunicado y has logrado que empaticemos para buscar ayuda, para buscar empatía, buscar respaldo, o simplemente para que los demás sean partícipes de lo que yo estoy viviendo. Puede ser una alegría también. La emoción nos hace adaptarnos, te dije recién, a la situación. ¿Saben? La emoción te ayuda en esto, te ayuda a adaptarte a un cambio. Por ejemplo, si estás triste, va a llegar un momento en el cual tú no te adaptas a la tristeza, pero sí vas a ser empujado a tomar una decisión para no vivir así. O sea, la emoción no son malas las emociones. Dios nos creó así. Lo que pasa es que los seres humanos estamos incompletos si no tenemos la vida espiritual. Yo te estoy hablando de las emociones básicamente sin la vida espiritual. Entonces, nos lleva a adaptarnos, te decía recién. Por ejemplo, nos lleva a buscar un cambio. O la emoción nos lleva a disfrutarlo cuando se trata de la alegría. Pero ¿sabes qué? Hay otra emoción que es el miedo. Entonces, cuando surge el miedo, tenemos que tener mucho cuidado también con esto. Porque yo te decía hace un tiempo atrás, nada es más engañoso que las emociones y que la cabeza. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todo lo demás. Todo lo que te estoy hablando es el alma natural. Ahora vamos a hablar de Cristo. Todo esto sin Cristo es lo que Pablo llamaba la carne. Tiene que morir y nacer de nuevo. El alma no es mala, el alma es neutra. Es mala si se inclina a lo carnal, es buena si se inclina a la vida del Espíritu. Pero te decía recién, por ejemplo, el miedo, ¿saben? La emoción, miedo, tiene una función y es salvar tu vida, huir, escapar, prevenir, ¿sí o no? No hagas esto. Vas conduciendo y de pronto te das cuenta que vas a 150 y no quería ir a 150. Te entra, ¿no?, una sensación, bajas. ¿Por qué? Porque te han dicho, puede romperse el coche, puedes tener un accidente. La función del miedo es preservar la vida. Pero yo te decía hace un rato, y te lo decía hace un tiempo atrás, tengamos mucho cuidado, porque los cristianos muchas veces vivimos sin la revelación del Espíritu, vivimos solo en el alma. Y somos perfectamente carnales creyendo que somos espirituales. Y pensamos que somos espirituales porque le hemos pedido ayuda a Dios y Dios nos ayudó. Pero nuestra vida sigue tan sujeta a lo emocional y a lo intelectual que somos dominados por nosotros mismos. Y nuestro Señor no es Cristo, sino mis propias pasiones. ¿O no se han enfadado en esta semana? Gracias por la sinceridad. El resto, ahora van a escuchar. O no nos hemos enfadado, o no hemos tenido miedo. En nuestra carne esa. Alma que no está sujeta a la vida del Espíritu. Y yo te decía, por ejemplo, el temor. Yo creo que me estoy adaptando a la situación, pero muchas veces no tiene razón de estar y está. Hace un tiempo atrás yo les decía, una cebra tiene mejor calidad de vida que los humanos. Porque cuando viene una leona, la cebra se asusta y aparece en la cebra una emoción, es el temor. Y la cebra tiene un chorreón de adrenalina y sale corriendo a toda velocidad, ¿no? Como galopan las cebras, ¿no?
alocada, porque al fin y al cabo es un burro rayado. Vale, bueno. Entonces, en fin, una estupidez mía. Bueno, sale la cebra a toda velocidad del burro rayado. Si hay alguien aquí con síndrome de cebra, por favor no quiero ofenderlo, si eres medio burro y encima te raya, cebra. Bueno, entonces sale la cebra a toda velocidad, llega para atrás y ves que la leona se comió a la cebra más lenta, ¿no? Hay una cebra más lenta porque había comido mucho esa cebra y tal. Entonces no corría mucho, no iba al gimnasio, se la comió. Se comió a la otra cebra. Entonces esta cebra se queda, oh, pobre cebra, bueno, pum. Y entonces la cebra, tic, 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 sigue así y se pone a comer, se olvidó de todo, pum. A ti te aparece una leona y hasta que te muera vas a salir a la calle mirando si hay una leona o no hay una leona, ¿no? Es el síndrome de la cebra humana, ¿no? ¿Te das cuenta? Una emoción te terminó dominando. Te pasó una sola vez y vives con pánico toda la vida. Tu abuela fracasó en el matrimonio y tu hija va a tener que luchar contra tu temor para casarse. Ahí lo dejo. Fuiste un listo cuando no tenías a Cristo. Tonteabas con todas las chicas. Y la vida te regala 3 hijas. Y entonces le ministra a tus hijas diciendo, cuidado con esto, cuidado con aquel, cuidado con aquel. Cuidado que hay leonas en la calle. La emoción tenía una función y se ha desvirtuado, se ha pervertido. Esa perversión de la naturaleza humana es lo que llamamos carne. Y eso puede llevarlo a pecados, puede llevarlo al temor. Por eso creo que el ser humano necesita una vida extra y esa vida extra es la vida del Espíritu. La vida que desechamos los humanos en el Edén es la vida espiritual, es la vida de Cristo en nosotros. No es tu vida espiritual, sino que tu vida espiritual en realidad es la vida de Cristo en ti, porque es la vida del Espíritu en ti, que despierta lo espiritual en ti. Porque mucha gente vive, entre comillas, espiritual, pero no con Cristo, con cualquier otra filosofía. Lo que solo viene de estar unido a Cristo y de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso Dios permite que vengan aflicciones en nuestra vida, porque las aflicciones nos llevan a una oración profunda, porque cuando afuera no hay soluciones, lo único que te queda es buscar a Dios. Ya no hay salida. Ya no hay otra cosa, solo Dios. Y aunque vamos casi en una actitud egoísta diciendo, Señor, te busco porque no puedo más y quiero que me salves la vida, en realidad Dios lo está permitiendo para que nosotros nos metamos a través de esta cueva que se llama alma humana y allí nos vamos descubriendo nosotros y vamos encontrando todas estas perversiones del alma que no tienen la vida del Espíritu, pero que necesitan tener la vida del Espíritu. Y que tú y yo necesitamos hoy, ahora te empiezo a predicar, ¿vale? Que el Señor nos abra los ojos del entendimiento. Según de Corintios 4:16, Pablo decía, por tanto no desmayamos, no desmayen ustedes que voy a terminar. Antes, aunque nuestro hombre exterior, lo natural, lo físico, se va desgastando, el interior, el alma unida al Espíritu, no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria de Dios, el kabod en hebreo, la riqueza de Dios, ese peso de autoridad de gloria va creciendo en el alma de la persona que va muriendo a su naturaleza carnal a través de los sufrimientos, desechando aquello que en el momento del conflicto no le sirve y va buscando la vida que nace en el Espíritu. Entonces Pablo decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y así fue como comencé yo la predicación diciendo, necesitamos tener una visión del Dios eterno, no del Dios que hace la temporalidad de mi alma. Ojo, porque nuestras almas fabrican un concepto de Dios basado en nuestra temporalidad. Por eso te hablé de Bartimeo. Bartimeo suponía cómo podía ser los muros del templo de Jerusalén, cómo supongo, porque me lo han contado, he hecho una imaginación, lo he tocado, lo he palpado, pero no puedo ver de la distancia cómo es el templo de Jerusalén, te diría Bartimeo. No puedo ver el mar de Galilea. Me hablan de un día soleado y me lo imagino, pero no hay ninguna figura porque nunca la vi. Nací ciego. ¿Sabes? Los seres humanos nacemos espiritualmente muertos y ciegos.
Y las cosas de Dios no están naturalmente en nuestra alma, necesitan ser reveladas por el Espíritu. Si tú te pasas la Biblia estudiando teología y doctrina y solamente queda aquí, eres un peligro. Porque eres ahora un mono con una pistola cargada. En cualquier momento, ¡pum!, nos pega un tiro a alguno. Yo escuché mucho de esto, ¡Wow! La Biblia allí, la Biblia como espada, pero de un solo filo al que lo pilló, porque a ti no te corta nunca. Bartimeo suponía. ¿Cómo es un día soleado? ¿Cómo es un día gris? No tenía ni idea Bartimeo. Y así vivimos los cristianos muchas veces, suponemos. Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre y nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mira lo que dice, a fin de que arraigados y cimentados en el amor de Dios. Arraigados y cimentados en amor. La raíz de tu vida es el amor de Dios, no el conocimiento teológico. Y yo estudié mucha teología, enseñamos con Lili en la Facultad de Teología muchos años. Pedíamos trabajo, los alumnos nos traían trabajos excelentes basados en discursos, discusiones y comentarios de teólogos famosos. Pero luego te das cuenta que ellos conocían perfectamente lo que los teólogos habían hablado, pero ellos no conocían al Dios del que hablaban los teólogos. Sus corazones estaban muertos. Y yo veía aquí niños en el Club de los Davides que me hacían un dibujito donde me expresaban un conocimiento de Dios que ellos no tenían, haciendo, muchos de ellos, hoy, haciendo doctorados en teología. Por lo tanto, Pablo decía, la raíz, el cimiento de tu vida es el amor de Dios. Y ese amor se conoce por revelación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, porque el Espíritu Santo nos revela que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios. Ese gran amor de Dios no es algo que se conoce intelectualmente. Afecta las emociones y cambia el intelecto. Pero se entiende por revelación del Espíritu. Por esa razón Dios permite que pasemos por aflicciones. No porque Dios sea un Dios torturador, sino porque Él nos lleva a buscar en la profundidad del alma el vacío que tenemos y la comunión que puede venir de algo maravilloso que la Biblia lo identifica como la luz de Cristo. Y no te olvides nunca que en el Evangelio de Juan, comienza Juan diciendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, la luz y la vida son un símil en la Biblia y un paralelismo constante. Y cada vez que la Biblia habla de luz, habla de vida. Vosotros y yo lo que necesitamos es la vida de Cristo en nuestro ser. Mis hijas necesitan la luz de Dios a través de su Padre. No la experiencia de un hombre que ha fracasado, que tiene miedos. No la experiencia humana, sino la luz de Dios a través de la experiencia humana, que es algo muy diferente. Por eso Pablo decía, le pido a Dios que vuestras vidas se arraiguen, se cimienten en el amor de Dios. Gloria a Dios por nuestra iglesia. Yo estoy contento con nuestra iglesia, no me quiero ir de aquí, Pero este no es mi cimiento. Este es el cuerpo de Cristo. El cimiento es Cristo, su amor, donde todos y cada uno estamos enraizados en el amor de Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, decía Pablo, para que puedan conocer ese amor que excede todo conocimiento, cuán ancho, cuán largo, cuán grande. Esto es revelación, iglesia. Nadie puede conocer este amor de Dios tan ancho, tan grande, tan profundo, si no es por revelación. Nadie lo puede conocer. Miren, no salgan a pecar, ¿vale? Pero hay algo paradójico en todo esto. Solo se conoce el amor a través de la gracia. Miren, el que se cree perfecto nunca conocerá el amor de Dios. La que se crea perfecta nunca conocerá el amor de Dios. Nunca. El hijo pródigo nunca entendió cuánto lo amaba el padre hasta que no lo recibió con olor a cerdo. El hijo, ¿no? El padre no. No me merezco, pero lo tengo. A veces parece ser que cuanto más grande es el pecado, bueno, no, eso lo dijo Pablo, ¿no? Cuanto más grande es el pecado, mayor se manifiesta el amor de Dios.
Por lo tanto, aquellos que han conocido el amor de Dios son las personas que han reconocido su propio pecado. De donde la carne que se justifica nunca conoce el amor de Dios. No, la culpa no es mía, es de ella. No, pero es que lo que yo hice está bien, lo que hizo él está mal. No vas a conocer nunca el amor de Dios así. En todo caso, la otra, que fue la que gritó en la casa, o él, que fue el que trató mal, si se arrepienten, conocerán el amor de Dios. Y yo seguiré diciendo, soy víctima y soy víctima. Por eso, la única víctima por la expiación fue Jesucristo. Él fue el intermediario. No para que le tengamos lástima, sino para que sea nuestro Señor para siempre. Pero si yo no reconozco mi pecado, no conozco la gracia. Porque cuanto mayor es mi pecado, mayor será la manifestación de la gracia. Por lo tanto, no hay pecado que no pueda ser perdonado. El Espíritu Santo fortalece nuestro ser interior en comunión con Él. Nos da esa fortaleza emocional, intelectual y fortaleza de voluntad para que seáis fortalecido en el hombre interior. Señor, mi voluntad tiene que ser firme. No puedo ser guiado por mis emociones. No puedo ser guiado solo por lo que supongo, lo que pienso. Por eso, para disfrutar de esa comunión de nosotros en Él y Él en nosotros, esa es la razón por la cual Dios nos fortalece de esta manera, para que habite Cristo, decía Pablo. Me ayudan, chicos, con el pad que ya vamos a orar. Y que de esta manera nuestras raíces estén en el amor de Dios. Conocer esto al fin nos hace comprender el amor que Dios tiene por nosotros. Eso te va a dar seguridad en el alma. ¿Me siguen? Miren, hermanos, no hay nada que te dé seguridad como te dé el amor. Nada. Yo espero que tomen bien lo que les voy a decir y no piensen que estoy haciendo aquí apología de la separación o del divorcio. Pero hay algo que está comprobado. Hay matrimonios que toman la decisión de mantener su amistad porque en la casa se están matando todo el día. No lo hagan a esto, ¿vale? Pero tenemos que buscar la solución de Dios, ¿vale? Pero bueno, voy para allá, tú vas para acá. Y a veces no queda otra cosa más que eso. Y ya no hay pelea, no hay discusión. Hay otros matrimonios que están en la casa guardando la imagen, pero se están matando todo el día. Hoy en la psicología infantil se ha comprobado que los niños que crecen de un matrimonio, que aunque no estén juntos, pero son amigos, son mucho más sanos emocionalmente que los que están en una casa donde se están matando todo el día. Porque lo que nos hace firmes es el amor, no los personajes y las fachadas. No quiere decir que ahora te separes, pero tú tienes a Cristo. Toma una decisión. No hablo solo del matrimonio. ¿De qué nos sirve estar juntos aquí si no vamos a estar matando siempre? ¿De qué sirve todo esto? Hasta en mi trabajo, la Biblia dice, todo lo que haga como trabajador, como profesional, se ha hecho como para el Señor. Para el Señor. Ni te voy a cobrar más ni menos. Y si no te gustó, tienes todo el derecho a llamar a otro. Es una cuestión que tiene que ver con el alma, iglesia. O nacemos en Cristo o morimos en el alma. Por eso conozco muchísimas parejas, te decía, que sus hijos son firmes y ellos pasaron a veces temporadas que no convivían en la misma casa. Sin embargo, los niños estuvieron bien. Se criaron adolescentes sanos. Te lo vuelvo a decir. Yo he tenido compañeros de instituto bíblico, hijos de pastores, con unos conflictos emocionales tan grandes. Porque en la casa sus padres pastores vivían matándose, discutiendo, gritando. Ellos crecieron con unas inseguridades espantosas. Nosotros siempre pensamos que la imagen externa es lo que hace. Necesitamos tomar una decisión profunda con nuestra alma y volver a la comunión con Cristo para que nos sean abiertos los ojos espirituales. Sino todo es religión. Mal carácter, malas formas. Por eso, conocer todo esto al fin nos hace comprender el amor de Dios, te decía. Eso es lo que da seguridad.
Pero ¿cómo sé cuando tengo revelación? ¿Cómo sé cuando estoy viviendo con los ojos abiertos en el Espíritu? ¿Sabes cuándo? Cuando en lugar de buscar excusas para mis actos o la justificación en causas o culpas externas, comienzo a mirarme a mí mismo y comienzo a mirar mis reacciones y mis pecados. Sí, es cierto que Maru me dijo algo que me ofendió. Pero el problema no es lo que Maru me dijo. El problema es mi reacción. Sí, pero es que él dijo. Sí, pero que ella dijo. Sí, pero que yo tengo razón. He pasado años ministrando matrimonios, relaciones familiares, relaciones entre hermanos. Y una de las cosas que más me frustró es tener que escuchar a los dos y a veces un tercero para tener la historia completa. Y a veces pensé y dije, si con haberte escuchado a ti bastaba para tener la historia completa, pero me contaste tu versión de la historia. ¿Sabes cómo se llama eso? Carne. ¿Sabes cómo se llama eso? Adán. Adán se victimizó. Dios le pregunta, ¿comiste del fruto? Él que tendría que haber dicho, sí, sí. ¿Qué dijo él? Es que la mujer que tú me diste, soy víctima tuya, Dios. Víctima tuya, Dios. Él o ella está sufriendo un maltrato en la casa por el carácter del otro. Cuando el otro le dice algo, sí, pero es que cuando tú dijiste, eso demuestra que no tengo abiertos los ojos del Espíritu. Solamente veo con el alma. Porque el alma humana siempre va a buscar justificarse. Siempre. Las emociones intentan mantenerse y tratar de analizar, razonar las emociones para justificarlas. Es que esto es correcto, es que esto... Vean un juicio. Todo el mundo tiene razón. Yo no. La Biblia dice que tengo un abogado en el cielo, que es Cristo. Amén. Para defenderme de los agravios de los demás. No. Para interceder por tu carne ante el Padre. No para defenderte de los otros. No para hacerte quedar bien ante los demás. No para hacerme quedar bien ante los demás. Sino que su sangre es un testimonio constante de que su vida ya fue entregada para mi absolución. Todo esto se entiende y se percibe solo con los ojos del Espíritu, iglesia. Por eso Pablo decía, sois una iglesia hermosa, pero le pido a Dios que abráis los ojos del entendimiento. Por eso, cuando en lugar de buscar justificación en causas o culpas externas, comienzo a mirarme a mí mismo. Comienzo a mirarme a mí mismo. Yo hace un tiempo atrás te decía, viví una experiencia muy fuerte en este tiempo pasado de tantas luchas, aflicciones y lágrimas. Y en una de estas oraciones profundas fue como abrir la puerta de una casa y encontré una casa que no era muy agradable y lleno de personajes siniestros. Y cada uno de esos personajes era yo mismo, vestido de diferente manera. Cada uno estaba vestido dependiendo de la imagen que tenía que dar hacia afuera. Me pareció un Daniel bien vestido, pero muy controlador. Otro medio mal vestido, muy bohemio, pero muy depresivo. Era como que la casa estaba mal porque esos personajes siniestros dejaban cosas feas ahí adentro. Cuando Dios te lleva a esta oración profunda, tú no vas a ver a los demás, tú te vas a ver a ti mismo. Me voy a ver a mí mismo. Para un psicólogo lo más difícil, y a veces necesita hasta 2 o 3 sesiones para poder entender realmente cuál es el verdadero problema de la persona. ¿Saben por qué? Porque un problema que tenemos todos los seres humanos es justificar nuestro problema. Siempre estamos diciendo que es otro tipo el problema, otra situación. Hasta que escarba y escarba y escarba y te das cuenta que no, es ese. Porque esa es la naturaleza, Adán. Además de la vida de fe genuina, la que se transforma en paciencia, en ánimo prolongado, en fortaleza. Además de hacerte ver quién eres tú mismo, el Espíritu Santo te revela y te da esta vida de fe genuina. Produce paciencia, longanimidad, decía Pablo, fortaleza. El Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convence de pecado, no del pecado del otro. De tu propio pecado. Es que el Señor me mostró el daño que me hiciste. Bueno, puede ser, pero muy probablemente no fue Dios quien te lo mostró.
Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es mostrar mi propio pecado. Es mi propio pecado. Pero nosotros nos seguimos relacionando con el alma, no con el espíritu. No con el alma renovada en el espíritu, con los ojos cerrados. Vivimos suponiendo. Es que cuando tú dijiste lo que quisiste decir, oye, sigue, es que además de suponer, estás ya suponiendo lo que yo sentía. Y lo estás tomando como una verdad. ¿Por qué me dices? Es que tú, cuando me dijiste eso, estabas pensando en, madre mía, ¿cómo puedes llegar a saber lo que yo estaba pensando? Fue una deducción tuya en base a lo que hemos conversado. Fue una deducción mía. Por favor, hermanos, no se enfaden con lo que estoy predicando. Pero todo esto, ¿saben cómo se llama? Santidad y consagración. Porque estas pasiones son las que me llevan a buscar válvulas de escape. A refugiarme en sexo que no es conveniente, ilícito, en drogas, en alcoholismo, en fiesta, en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el alma humana no puede hacer la obra del Espíritu. Y necesitará válvulas de escape y terminamos pecando. Necesitamos volver el alma a Cristo, iglesia. A la comunión profunda. Cada conflicto en nuestra vida es una oportunidad para que el Espíritu Santo me revele quién soy yo. Y me abra un poco más los ojos espirituales. Saquémonos la idea de que cada experiencia en la vida me lleva a conocer a los seres humanos. Había un personaje en Argentina que decía, cuanto más conozco a los humanos, más amo a mi perro, ¿no? No es para eso lo que Dios permite las experiencias, sino para que te conozcas a ti mismo. Y te arrepientas, y yo me arrepienta. Y vaya quitando la carne. Y Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Y antes decía Pablo, porque nosotros vamos reflejando la gloria de Dios como por un espejo. Por eso la carne se defiende, se justifica, se excusa, la carne culpa, la carne se engaña diciendo qué es lo que anhela, desea o sabe que debe hacer. Pero la carne siempre te dice, no, amén, es que tengo que cambiar. ¿Sabéis las veces que he hablado con la gente y me ponen cara de circunstancia? Amén, sí, aleluya. Y se te van a decir, cambia esa cara, hombre. ¿Por qué hice esto? Ay, sí, tengo que santificarme, amén. La carne siempre dice lo que debe hacer. La carne dice lo que anhela. Amén, aleluya. Yo, Señor, quiero servirte. Si todo eso es lo que anhela, vamos a empezar. Step by step. Paso a paso vamos a hacerlo. Vamos a vivirlo. Me ayudan, chicos, que vamos a adorar a Dios, porque si no, no voy a terminar más de predicar acá. La carne busca la temporalidad para mantenerse. Se justifica en su pasado. Es que si supieras lo que yo viví, no me da excusa. En Cristo no hay excusa. En Cristo somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Aquí todo es hecho nuevo. Cuando tú y yo nos movemos solo en el alma, vivimos diciendo lo que la vida nos hizo. Cuando nos movemos en el Espíritu, Pablo decía, 1 Corintios capítulo 2, el Espíritu nos revela todo lo que Dios ya nos ha concedido. No lo que la vida hizo por mí. No lo que la vida hizo por mí. Amén. Yo tengo un buen amigo que es un excelente médico. Excelente médico. Todos los martes, todos los jueves operando columnas. Todos los martes, todos los jueves. Un día él iba a comprar siempre un kiosco de prensa. Había un chico que tenía un problema en la pierna. Y él le dijo, ¿sabes que te lo podemos arreglar en el hospital? Y él dijo, no quiero operarme. Él lo convenció. Y él dijo, yo voy a estar en esa operación, no te preocupes. Estuvo en la operación él, no fue el único que lo operó. Y me dijo, Dani, hicimos todo de libro, todo perfecto. Cuando llegó el día de que lo pusimos a caminar, no solo no le habíamos arreglado la pierna, sino que ahora le habíamos afectado la otra. Nunca me lo pude sacar de encima. Siempre llevé en mi mente a ese chico. No fui yo el culpable, me dijo, pero yo le dije, ven, opérate. Podemos entender este ejemplo porque se trata de la vida de una persona y que de un médico. Pero lo mismo es cualquier otra tarea que nosotros hacemos.
Yo puedo justificarme por un mal consejo que te doy. La culpa no fue mía. Tú puedes justificarte por cualquier otra cosa. Pero ahí no hay vida, hermano. Ahí solo hay muerte y destrucción. Amén. Esta iglesia va a mostrar la vida de Cristo hacia afuera. Le pido a Dios que si alguien algún día tiene algo que decir de nosotros, que venga aquí y le pedimos perdón. Le decimos, perdónanos. El Cristo que conocemos es un Cristo de vida, no de autojustificación. Por eso la carne busca la temporalidad para mantenerse, manejar los tiempos del futuro para solucionar las cosas. El Espíritu siempre, siempre nos situará en el presente desnudo, en lo que yo soy. En el Salmo 23 el rey David decía, Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice, me hará descansar en aguas de reposo, me dará de comer los verdes pastos. Todo lo que mi alma necesite lo tiene Él. Puede faltarme dinero, puede faltarme amistades, puede faltarme gente, puede faltarme un estatus social, pero todo lo que mi alma necesita lo tiene Él. Mi alma está satisfecha en Él. Eso decía el rey David. Por eso quería leerte otras cosas, pero el rey David, vamos a terminar aquí. Me quedó la mitad de la predicación, ¿vale? Así que el domingo que viene vengan, que me queda la otra mitad. Vamos a orar. El apóstol Pablo dice, le contaba en uno de sus juicios, decía en Hechos capítulo 26, era el mediodía, decía Pablo, y yo iba con mi gente camino a Damasco. Pablo lo había dicho, yo era un gran fariseo, reconocido, excelente conocedor de la ley de Dios, y llevaba cartas de los sumos sacerdotes para perseguir a los de este camino, decía Pablo, a los cristianos. Y a mediodía, cuando el sol estaba arriba, un día claro, dijo Pablo, a pesar de que había mucha luz del día, apareció una luz que me dejó ciego, dijo Pablo. Yo caí de rodillas al suelo, no vi nada más, me quedé ciego y oí una voz que me dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y yo le pregunté, dijo Pablo, ¿quién eres? Y él dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Pablo termina todo esto y diciendo que Jesús le dice, levántate, ponte de pie, te enviaré a los gentiles. Y en el versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, escucha esto, nunca fui rebelde a la visión celestial, a la visión de lo espiritual, a la visión de lo eterno. Iglesia, este es nuestro problema. No podemos ser rebeldes a aquella visión que nunca hemos tenido. Yo necesito que Dios me hable de mí. Yo necesito que me hable de mi carácter. Yo necesito verme a mí mismo con los ojos del Espíritu de Dios, cargados de amor, pero de profunda sinceridad. Entendiendo que no hay condenación en sus palabras, porque Él ya fue condenado por mí. Él murió y resucitó. Ya no hay culpabilidad. En las palabras de Dios no hay culpabilidad, hay convicción de pecado. Precisamente es la revelación del Espíritu lo que te va a liberar de la culpa, de entender que Cristo murió y resucitó. Pero al mismo tiempo esa revelación del Espíritu me hace ver mi carne, mi carácter, mi forma, el defenderme siempre, el viejo Adán que siempre está peleando, siempre está peleando. Por eso Pablo decía, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y revelación, porque Él lo había vivido. Tengamos mucho cuidado. Vivir cargado de religión como vivía Pablo nos puede llevar a matar a tantos otros que tienen un buen corazón. Pablo mató, Pablo consintió la muerte de Esteban. Pablo, él dijo, era celoso de Dios, pero no tenía revelación en su ser interior. No me sirve de mucho pasar años en una iglesia aprendiéndome todo, aprendiéndome letras, aprendiéndome canciones, impostar el personaje de pastor, repetirte con versículos las cosas, pero de mi boca solo sale tu muerte y hacerte entender que nunca serás como yo.
Yo hace tiempo le decía a alguien, mira, me ves predicar, si yo lo puedo hacer, ¿cómo no lo vas a hacer tú? No se trata de lo que nosotros tenemos o somos, sino de Cristo en nosotros. Necesitamos, iglesia, volver a la comunión profunda con el Espíritu Santo, crucificar nuestra carne, decir no, hay cosas que están mal en mí. La discusión de ayer contigo sacó a la luz mi carácter, no el tuyo. Sacó a la luz mis formas, mi vida. Quiero un lugar en la iglesia. ¿Sabéis cuántas iglesias se dividieron porque alguien consideró que no se le daba demasiado el púlpito? Eso es carne, orgullo, vanidad. Yo no busco eso. Le decía a Lili anoche contento. Estábamos con Juan José en Valderrubio. Bastian estaba predicando aquí, el otro estaba predicando allá. Jesús estaba en Motril. Gloria a Dios. La multiforme sabiduría de Dios no es un hombre, no es una imagen. Es Cristo en nosotros, iglesia. Por eso la doctrina sin vida solo es un archivo de respuestas preparadas, de frases hechas para tratar de explicar lo que no entendemos o para condenar a otros. Las doctrinas sin la vida del Espíritu son solo frases hechas. No sirven, no solucionan mi mal carácter, mis irresponsabilidades, no solucionan mi impulsividad, no solucionan mis pasiones desbordadas, no solucionan mi avaricia, no solucionan mis temores. Pero me traen angustias, desesperanzas, soledades, muerte en el ser interior. Por eso necesitamos esta vida profunda en el Espíritu. A ver, para terminar, Jesús dijo algo bien claro, hermanos. Miren, a ver, Jesús dijo: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, o sea, tu capacidad de ver. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, de vida. Pero cuando tu ojo, tu capacidad de ver, es maligno, porque todo lo filtra en las emociones y en el razonamiento sin Dios, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Dios me habló tanto con esto hace muy poco. Dios me dijo: Daniel, ten mucho cuidado. No vaya a ser que lo que tú crees que es luz en ti es oscuridad. Porque lo aprendiste en tu cabeza, Daniel. Pero no hay una revelación profunda del Espíritu de esto. Por eso te dije, ¿cómo está tu carácter esta semana? Sí, pero la culpa es de él, la culpa es de ella, la culpa es de mi hijo, la culpa es de mi cliente, la culpa es del que me hizo el trabajo. No. Volvamos a esta vida profunda en el Espíritu y decir: Señor, yo sé que hay algo en mí que tiene que morir. Todo esto ha sacado a la luz mis formas, mi forma de hacer las cosas, mi forma de vivir, que nunca renuncié a ello. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Terminé, ya está. No he terminado, pero vamos a cortar aquí. Le pido a Dios por mí. Señor, yo quiero tener la luz de tu vida en mí. Tu vida en mí, que me hace a mí mejor que otra persona. La misericordia de Dios, si tengo algo mejor que alguien. Este abandonó su hogar, aquel le engañó, aquel le pegó a tal, el otro robó. Solo la gracia de Dios me ha liberado de eso. Y aún habiendo conocido la gracia de Dios, si hubiera sido por mi carne, hoy estaría tirado en el suelo. Hasta aquí me ayudó Dios y me llevó Él. Y he aprendido algo tal vez muy tarde en mi vida, que necesito la oración profunda de introspección, donde mi mente se calle, meditar solo en su palabra y aprender que todo lo siniestro que hay en mí es del viejo Adán, se llama carne, y que si no muere no transmite la vida de Cristo. No transmite la vida de Cristo. Vamos a hacer nuestros trabajos y lo vamos a hacer con la mejor manera posible, pero sobre todas las cosas con el mejor corazón. Con el mejor corazón. Tú pagas mi tiempo por el trabajo.
y yo te doy lo que tú necesitas. Pero vivimos en un mundo muy diferente a esto. Recién nuestro hermano decía, si lo necesitan, aquí está, contad conmigo, yo os enseño gratis. Pero el mundo no se mueve así. El mundo no se mueve así. El viejo Adán siempre se justifica, culpa a los demás, busca su propio beneficio. La culpa es de otro, la culpa no es mía, la culpa es de mi hijo, la culpa es de mi padre, la culpa es de mi mujer, la culpa es de Dios, la culpa es de los demás. Nadie me entiende. Necesitamos volver a Cristo, iglesia. Y que Dios nos abra los ojos del entendimiento. Estudiemos la palabra. Charlas de Corintios, del SEAN, vengan a las gavillas, pero si queda aquí en la mente, es un peligro. Necesita ser revelado por el Espíritu. Amén. Revelada por el Espíritu. Cada vez yo aprendí esto desde que me entregué a Cristo. Cada vez que leía la Biblia y leo la Biblia, le pido a Dios en oración: Señor, tu Espíritu Santo le reveló esto a este profeta, te lo reveló a ti. Yo te ruego que me hables con tu palabra. Que no venga por el ventanal de la razón, sino que venga por la puerta del Espíritu. Querido Padre, te damos muchas gracias por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias por la paciencia, mis hermanos, de escuchar esto hasta el final. Querido Señor, hoy venimos a buscarte en esta comunión sincera contigo, a tomar decisiones sinceras, Señor. Yo sé que tu propósito es que transmitamos esta luz. Tú has encendido esa lámpara, Señor. Y yo sé que tu anhelo, Señor, es que sea visible, que esa luz se manifieste, Señor. Pero, Señor amado, muchas veces mi capacidad de ver las cosas está tan enceguecida con mi naturaleza de Adán. Hoy yo te ruego por esta iglesia, como te rogaba el apóstol Pablo por aquella iglesia en Éfeso. Te ruego por mi vida en primer lugar. Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Qué fácil es mirar hacia afuera. Qué fácil, Señor, es desear que los demás tengan luz y creernos que nosotros tenemos luz. Pero te ruego, Señor, no sea que la luz que creo que hay en mí en realidad es tiniebla. Yo te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo comience a fluir como un río de vida. Y ahora tomamos la decisión en este lugar de dirigir el alma hacia ti, dirigir el alma hacia la vida, dirigir el alma hacia tu presencia. Dirijo ahora mi voluntad hacia ti. Dirijo mis pensamientos a ti. Mi mundo emocional lo acerco a ti, Señor. Lo arranco del enfado, de la amargura que estaba teniendo hasta que llegué hasta este lugar por algo que había sucedido. Dejo de pensar en lo que es justo para mí o lo que no es justo para mí. Y me acerco a ti, Señor, ahora. Me acerco con todo el corazón a ti. Dilo ahí donde estás. Me acerco, Señor. Y ahora te ruego que tu Espíritu Santo fluya en mi interior y abra los ojos del entendimiento. Abra los ojos espirituales. Necesito que me reveles la vida que viene de ti. Actuar y vivir conforme a la vida del cielo y no actuar y vivir conforme a lo que mi alma considera vida. Yo hoy, Señor, tomo la decisión en este lugar de crucificar la carne y nacer de nuevo en este lugar. Escúchame bien, iglesia, una cosa más antes de orar y de adorar a Dios. Hoy nosotros entendemos la cruz como el símbolo cristiano. Pero en los días de Jesús, la cruz era un elemento de muerte irreversible. Si tú hubieras visto a un hombre cargando una cruz camino a un lugar, sabías que ese hombre ya nunca más volvería. Era irreversible. Cuando la Biblia dice que hemos crucificado la carne, significa que ya nunca más volverá a tener autoridad sobre nuestras vidas. Es irreversible. Lo que murió, murió. Y resucita en una nueva sustancia en Cristo Jesús. Hoy nosotros hemos resucitado en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No dejes que tu alma esté solo suponiendo. Dile: Señor, necesito la fe que viene como revelación de tu Espíritu. La fe que me hace ser paciente con aquellas personas que son insoportables, pero que tú los amas tanto, Señor. Yo te ruego que esta mañana tu Espíritu Santo me revele todas estas cosas en el corazón. Dispongo mi alma para esta revelación de tu palabra, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Como hacemos siempre, adoremos una vez más y ya nos vamos. Cuando mis ojos, dilo. Nada ven posible.
Dile, Señor, me entrego a ti esta mañana. Me entrego a ti. Me entrego a ti. No hay culpabilidad en las palabras de nuestro Señor a través del Espíritu. Hay liberación, liberación. Pídele ayuda a los que te rodean. Dile, ayúdame a cambiar mi carácter. Ayúdame a cambiar mi forma. No tengas miedo, Dios te va a guardar. Cuando estoy en tus hombros, todo es posible si estoy. Todos los que quieran seguir orando, la música de oración va a seguir después que hayamos orado para irnos. Los que quieran seguir aquí orando, este lugar sigue abierto. Nos despedimos allá afuera, pero los que quieren seguir orando, por favor, quédense y oren, busquen a Dios. Esa comunión profunda. Todos estos dolores te han llevado a una cosa, a confrontarte contigo misma, a confrontarte contigo. La eternidad. Amén. Vamos a traer la eternidad de Dios a nuestra vida diaria. Dilo contigo, Dios. Supero las montañas. Contigo, Dios, camino sobre el mar. Vamos a crucificar la carne, iglesia. Vamos a tomar decisiones sobre la carne. Si Dios amó a esa persona, no digas tú que no se merece tu amor. Fortalezca vuestro ser interior por su Espíritu, para que arraigados y cimentados en amor podáis comprender cuán grande, ancho y profundo es el amor de Dios. Es posible si estoy contigo, Dios. Todo es posible. Todo es posible si estoy contigo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Jesús. Gracias, Señor, todo es posible en ti. Señor, nuestras almas están unidas a ti. Fluya tu Espíritu desde nuestro interior, como un río de vida, como un río de vida, como un río de vida. Tal vez alguien antes de irse a este lugar tiene que decir, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, por mis formas, por mi carácter, por mis reacciones, perdóname. Yo quiero empezar de nuevo contigo. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Quiero hacer aquello que es tu propósito en mi vida, Señor. Quiero ser guiado por ti. Iglesia, nuestra carne no desarrolla fe. Y esa es la misma carne que te hace reaccionar mal, la que te limita la fe. Así que cuando tú veas una actitud mala de tu carácter, tienes que entender que la mejor manera de crecer en la fe y en la vida espiritual libre es sacar todas esas áreas de la carne de en medio. Querido Señor, yo te ruego que bendigas todo lo que quede en esta semana. Guarda a tu pueblo, Señor, bendícelo en el nombre de Cristo Jesús. Tu paz, tu bendición esté sobre nuestras vidas. Y bendice, Señor, el culto de esta tarde y bendice todo lo que vamos a hacer esta semana en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga.